arriesgar algo más, llegar hasta el final. No hay meta sin destino. Sé que nadie me podrá parar, no importa qué vendrá. Confío en mi camino. Buenas tardes y bienvenidos un viernes más al programa de Travesía. Hoy tenemos un programa más especial debido a que hoy es el Día de la Salud Mental. Tenemos con nosotros, como cada semana, a Jordi. Buenas tardes, Jordi. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y hoy tenemos un invitado muy especial que ha participado anteriormente en el programa y es David Pascual Arroyo. Buenas tardes, David. Ana, Jordi. AFESOL es la asociación que organiza este programa de radio, junto a los servicios sociales de este ayuntamiento y con el apoyo de esta casa, Radio Televisión Marbella. Bueno, como ya dijimos en el programa anterior, por parte de AFESOL, cada semana se ha estado leyendo estos últimos días unos manifiestos en diferentes lugares. Jordi nos va a leer el manifiesto que se ha ido leyendo en diferentes lugares y hoy lo vamos a reproducir por aquí en el programa de Travesías. Cuando tú quieras, Jordi. Sí, bueno, antes quería hacer una pequeña introducción sobre el contenido exactamente del texto, ¿no? El leitmotiv en este caso, que es la salud mental no puede seguir siendo la gran olvidada en las emergencias, ¿no? Cuando hablamos de emergencias hay una amplia tipología, puede ser un conflicto bélico, puede ser una catástrofe climatológica. Entonces, en este caso, en ese sentido, ese sería el leitmotiv del manifiesto que voy a pasar a leer, ¿no? Día Mundial de la Salud Mental 2025, que es hoy, 10 de octubre. Acudimos a la celebración del Día Mundial con el lema "Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental", para recordar que la salud mental arraiga a la menor oportunidad y es la base del bienestar social. Si concurren condiciones de paz, de equilibrio en los elementos de la naturaleza y de justicia social, el horizonte se llena de color y de luz, y la salud mental se manifiesta en todo su esplendor. Por el contrario, si la condición humana se diluye en las guerras o en las catástrofes humanitarias, se levantará la barrera de lo imposible y la salud mental mostrará su debilidad. ¿Alguien ha pensado en la salud mental de los niños y niñas que viven en un conflicto bélico o están sumidos en una hambruna? Todo el mundo se reconoce en la prosperidad, pero quizás en mayor medida todas las personas nos reconocemos en la dificultad. Cuando la salud mental es una víctima silenciosa y aflora nuestra escondida vulnerabilidad. Es el momento de dirigirnos a ese refugio que son los derechos, donde las personas somos necesarias, donde nos cuidamos, donde protegemos nuestro entorno y ya no importa quién llegó primero ni quién llegó más alto, donde el fracaso no existe. Es una situación de emergencia y catástrofe. En una situación de emergencia y catástrofe, la mente humana reacciona de manera natural, experimentando un conjunto de emociones, como son el miedo, la incertidumbre, el enfado, la tristeza o la desesperación. Esto puede ser el desencadenante de un problema de salud mental. Si bien las personas con problemas de salud mental previos son más vulnerables en una vivencia extrema. La mente debe reconciliar la realidad presente con el pasado y el futuro que intenta vislumbrar. En un primer momento hay que transmitir el mensaje de que las personas no están solas, que existe un punto de apoyo, una tabla de salvación. Entonces la solidaridad da paso a la esperanza. Pensamos, vamos a salir adelante. Tenemos la certeza de que juntos y juntas podemos lograr mucho más que por separado. Una vez hemos sufrido un fenómeno impredecible, llega la hora de pensar en la recuperación, porque la recuperación siempre es posible. Ante estas situaciones hay que prestar atención psicológica especializada, aunque también el altruismo de la sociedad civil es bienvenido. Tenemos que procurar el bienestar emocional de las víctimas, sin olvidar el de las personas cuidadoras. Desde el Movimiento Salud Mental España, creemos que la clave para coordinar los esfuerzos y avanzar en la normalización sería la creación de comunidades de aprendizaje.
Se trataría de aprovechar la experiencia y generar un conocimiento que pueda ser útil en eventos de igual naturaleza, como cuanto mayor conocimiento, mayor capacidad de respuesta. La prevención y el apoyo social mejorarán la salud mental del conjunto. Asimismo, se podrían elaborar guías específicas sobre salud mental para abordar situaciones de emergencia y catástrofes, teniendo en cuenta esos aprendizajes. Como recomendaciones para aliviar el malestar psíquico, sería bueno evitar la sobreinformación y procurar información fiable, compartir las preocupaciones con otras personas, exteriorizar las emociones, descansar en la medida de lo posible y se podrían formar grupos de apoyo telemáticos. Iniciemos la búsqueda de esa esencia perdida, que es la salud mental. Reforcemos nuestros vínculos. La señal de los derechos nos indicará su lugar. Compartimos vulnerabilidad. Defendamos nuestra salud mental. Muchas gracias por escucharnos. Es el Comité de Prosalud Mental en primera persona y Red Estatal de Mujeres de Salud Mental España, el que ha confeccionado el comunicado. Y este manifiesto es el que, repito, se ha leído por parte de AFESOL en diferentes lugares durante estos días. Sí, a lo largo de la Costa del Sol, en todos los municipios donde AFESOL desarrolla su actividad solidaria. Han ido y han leído este manifiesto. Exactamente. Y como podemos ver, la temática de este manifiesto este año habla sobre las catástrofes naturales que han habido, como por ejemplo la Dana, cómo puede afectar a alguien con problemas de salud mental, si ya de por sí afecta a cualquier persona. O cómo puede crear problemas de salud mental. Por ejemplo. Los niños, por ejemplo, que ven que su colegio pues no está porque se lo ha llevado desarrollar nuevas... una riada, por ejemplo, o sus familiares o su casa. O alguien que tenga problemas de salud mental y le hubiese cogido en su casa solo y no hubiese sabido cómo gestionarlo. Uh-huh. Sí, o alguien que tenga un estado de salud mental óptimo, pero debido a la adversidad de la situación caiga. Totalmente. Claro, está claro que la persona que ya tiene un previo trastorno le va a afectar también de forma aguda, pero gente que no tiene ningún tipo de trastorno, si pierdes la casa, pierdes el trabajo... Lo puede desarrollar perfectamente. Claro. Incluso, como ha dicho Jordi, puede afectar psicológicamente en los niños. Los niños muchísimo, pero tienen referencias previas. Y no entienden tampoco muy bien qué es lo que ha pasado. Claro, no. También la pandemia es una cuestión de emergencia también. Que ya lo hablamos, creo, en un programa, cómo afectó la pandemia. Sí, se multiplica por 5 el suicidio infantil después de la pandemia, tío. Sí, a los adultos nos cuesta muchas veces comprender, imaginaros un niño. ¿Cómo le explicas tú? Claro, porque el adulto tiene una referencia pasada a la que agarrarse, pero el niño de 10 años... Para él es algo nuevo, no entiende, no sabe... Que se cree que es así a la vida. Sí, no, el tema es que la vulnerabilidad la tenemos todos en el fondo. ¿Verdad? Lo que pasa que a lo mejor la tenemos más expuesta las personas que padecemos o que hemos padecido o que están bajo un trastorno, que una persona que está más, digamos, con un refuerzo mayor a nivel social y a nivel individual, ¿no? De su carácter, de su personalidad, ¿no? Y además, Jordi, en estos últimos programas, con tus textos también hemos tocado de alguna manera estos temas. Sí, precisamente. La semana pasada leímos un texto sobre la guerra y hablamos de las separaciones dramáticas, los niños que pierden a sus padres y bueno, es todo lo que son las guerras, ¿no? Algo terrorífico y que deja huellas invisibles que no se ven, pero que después se reproducen en la vida adulta, ¿no? Y es muy importante. Traumas. Si todo lo que conduce a una situación límite a una persona, despiertas un nuevo universo ante ti, tío, porque no estás preparado. No hay rutina, no te han enseñado a afrontarlo. Claro, es la supervivencia. Todo el mundo está igual que tú, no tienes con quién desahogarte. Es algo... duro. Sí. Y me parece una manera muy bonita de hablarla hoy, sí, claro, en el Día de la Salud Mental, y cómo puede afectar a todo el mundo. Sí, todo lo que sean soluciones es bueno. O por lo menos información para que la gente sepa lo que le está pasando. También, que de eso hablamos también mucho en este programa. Sí, a mí me ha gustado mucho la idea de la guía, ¿no? La guía en base a esos aprendizajes de todas las vivencias, por ejemplo, que los psicólogos que han actuado en la Dana, con las familias, con los afectados, las víctimas, qué conclusiones sacamos, qué tipo de abordaje terapéutico han llevado a cabo
y qué resultados ha tenido, ¿no? Y eso aplicarlo como una guía en una guía, esa información para la siguiente. para futuros Claro. problemas o emergencias de diverso tipo o relacionados con ese Sí, como un mismo tema. manual de ayuda Mm. previa a catástrofe, para que no sea un choque tampoco para el terapeuta, sepa por dónde... Y vosotros, esto ya es una pregunta personal, ¿cómo creéis a nivel conclusión que puede terminar todo esto? Lo que tú has dicho del trabajo psicológico. Lo del trauma, yo creo que... Pues, yo puedo hablar por mi experiencia personal en algunas cuestiones, pero son relacionadas con... No tiene una relación directa con Una catástrofe. a lo mejor una pérdida de un familiar o Un duelo. o una cuestión más... Sí, un trauma no tiene por qué ser una catástrofe natural, No. puede ser cualquier cosa. Un Cualquier accidente, vivencia, algo. Pero yo vivencia pienso que tiene que, si una persona no se encierra en sí mismo y puede lograr establecer puentes con los demás y llegar a sentirse uno más del grupo, en el sentido de poder compartir, aunque, bueno, sea positivo o tal vez te llevas palos, ¿no? Socialmente también, ¿no? Pero quiero decir que mientras haya un contacto con el exterior y uno se encierra en sí mismo, tiene posibilidades claras de salir adelante y de verse reforzado por la ayuda exterior, ¿no? De los demás, ¿no? Y muchas veces tenemos en cuenta o queremos echarnos todo el peso a la espalda y no nos damos cuenta de que tenemos a nuestro alrededor pues gente maravillosa que en un momento dado nos puede echar un cable, nos pueden ayudar, nos pueden preguntar, oye, ¿qué te pasa? Desahogarte. Y Sí, pero- y sentirse querido, ¿no? Pero un trauma te marca, un trauma, por ejemplo, un trauma gordo te marca y tienes que llevar un luto. El problema es cuando el luto se alarga demasiado y una persona dice que bebe por un trauma que le pasó hace 20 años y se ha vuelto un alcohólico. Totalmente. Pero que también es fácil de hablar para mí. Esa persona a lo mejor no ha sido capaz, por lo que dices tú, que no se ha abierto, no se ha... Claro. Pero aunque te claro. abras, el trauma sigue. O sea, Sí. la imagen Sí. te viene. Sí, es lo que es el sueño, tópico, el eso. tópico de que se habla en psicología, ¿no? Es un tópico, pero es una realidad también, ¿no? Evidentemente, el gestionar las emociones, Claro. lo que se dice, ¿no? Claro. Que El también, gestionar las emociones y Sí. saber También lo hemos hablado en varios programas conducir, aquí. sí, lo hemos hablado en anteriores programas también, y es fundamental, ¿no? A la hora de encarar la realidad que nos llega, pues muchas veces, Incluso el humor puede ayudar. Sí. sí, hombre, el sentido del humor es un es un Y referente muchas veces, fantástico. yo también lo he visto en muchos casos, vemos a alguien a lo mejor muy alegre, muy y bromista, tiene que parece problemas, como sí. que no tiene nada, y luego te pones a hablar con esta persona y tiene lo más grande de trauma. Sí, y el tú dices, cómico ¿cómo este, sonríe? el cómico este se llama Robbie Williams, se llama, que era... Sí, creo que sí. Y siempre estaba de cachondeo, tío. Sí, Y a lo mejor el que esta hizo, persona- el Se que suicidó. hizo el Club de los Poetas Muertos. Sí, ¿no? también Good Morning Vietnam, tío. Sí, ese actor Era un americano. cómico buenísimo, tío. Un actor americano, un Un cómico. claro ejemplo de que aunque veamos a alguien súper alegre, Jim súper Carrey. bromista, Jim Carrey también. luego por dentro cada uno... De hecho, en una actividad que hemos tenido esta mañana con el Día de la Salud Mental, que luego vamos a ver el vídeo, era de escribir en un papel qué le dirías tú a una persona que lo está pasando mal. Yo, por ejemplo, la frase que he escogido para poner es: sé amable con todo el mundo porque tú no sabes lo que lleva el de al lado. Claro. Que a lo mejor estamos aquí, a lo mejor el que yo tengo al lado tiene un problema más gordo que el mío Sí. y está más alegre que yo. Sí. Que luego veremos también el vídeo y la actividad, que me ha parecido súper bonita. Vosotros, aunque luego lo veamos, ¿vosotros qué le diríais a una persona que lo está pasando mal? Yo, que siempre hay esperanza. Que la esperanza no se debe de perder. Yo le intentaría animar con bromas primero. Le Humor. intentaría- con humor, le intentaría conducir. No hablarle del tema. No hablar. Bueno, si surge sí, pero que intentaría primero que se sienta cómodo. Y cuando se encuentre cómodo, si decide hablarme del tema, afrontaría algo, pero no todo de golpe. Hay gente que no necesita de hablarlo, como dice David. Hay Yo gente como más madre- cerrada, más hermética. Como sí. me has dicho una palabra o una frase, yo digo eso, pero vamos, que también el Pero abordaje... Era una pregunta con trampas, tío. No, yo por ejemplo he dicho que lo que le diría es: sé amable, tú no sabes lo que está pasando el de al lado, y a lo mejor te No estás sabes, sí. sonriendo y animando a ti misma. Claro. Bueno, David, tú también nos has traído algo preparado, ¿verdad? Sí, he traído un par de textos cortitos que voy a leer ahora. Escritos por ti mismo. Sí, sí, escritos por mí. Voy a empezar con uno que se titula 6 de octubre, 7:15 am, mi ira a la mesa. En realidad yo siempre he sido un tipo pausado, me gusta escuchar, disfrutar de tu compañía. Soy divertido, me gusta compartir.
Pero tengo que cuidarme de mi ira. Llega así de repente, en medio de risas, en medio de la paz. Llega la tormenta, así sin avisar. Controlar mi rabia me ha llevado una vida y sigo trabajando en esto a día de hoy. Tengo que tener mucho cuidado con mis enfados desproporcionados. Mi frase preferida para evitar ser demasiado emocional, de ser desproporcionadamente intenso. Repito esta frase mientras cuido mi respiración: menos drama y más soluciones. ¿Y qué es lo que más dispara mi ira descontrolada? Que me infantilicen. Que me traten de tonto por tener una condición psíquica diferente. Hay una frase muy buena que dice que si eres el más inteligente de una mesa, mejor te levantas y vas a otra. De todas maneras, hay que saber cuándo excusarse y levantarse de la mesa. No se excusa mi condición psíquica para perder los papeles. Y mejor que andar pidiendo disculpas es saber qué mesa es la tuya y qué mesa no. Hay gente que tipos como yo no les gustan. No les culpo, a mí tampoco me gusta el brócoli muy hervido. No todo se arregla discutiendo. El silencio puede ser la mejor herramienta contra la estupidez. El misterio que abraza el silencio, trabajar tu ego para que ciertos comentarios no te enciendan y te puedan dejar en evidencia, eso es control. Rodearte de gente que te quiera como eres, saber estar solo, disfrutar de ti, saber cuándo levantarte de una mesa y dar un largo paseo, ponerte música en los auriculares, jugar al ajedrez, pintar, escribir en mi diario. Buscando una mesa donde te escuches a ti mismo, donde susurres tu verdad, donde controles los espacios de tus palabras, donde el misterio de tus silencios sea valorado. El mundo no está contra ti. Las compañeras escoges tú y mejor solo que mal acompañado. No te etiquetes a ti mismo. Y a veces, cuando saltes sin motivo, disculparse es de sabios y recuerda, la disculpa sin arrepentimiento es manipulación. Tengo otro. Me parece, bueno, voy a comentar algo breve. A mí me parece una reflexión súper bonita, que nos la deberíamos de aplicar todo, lo de la mesa, la frase de si te crees el más inteligente de... Sí, búscate otra mesa. Si te crees el más inteligente de una mesa, búscate otra mesa, pero no estás aprendiendo nada. Me parecen reflexiones muy bonitas. Sí, hay un pozo de aprendizaje, ¿no?, sobre uno mismo y en relación a los demás. Para, digamos, encontrar tu propio sentido, ¿no?, en la vida, ¿no? Y que si no encajas en una mesa, vas a encajar en otra, y si no, pues... No, al final siempre hay una mesa que vas a encajar, y si no te sientas solo. Sí. Una temporada hasta que digas, el problema soy yo. Aquí las mesas no... Estoy de acuerdo. ¿Nos quieres leer el segundo que has traído? Sí, claro. El siguiente es 8 de octubre de 2025, entrenamiento. Entreno mi mente jugando partidas de ajedrez a 5, 3 y 2 minutos con reloj. Entreno mi cuerpo, andando unas 2 horas diarias por el paseo marítimo. Pinto, escribo en mi diario y fotografío. Ser un artista no es tan fácil. Cuido mi alimentación lo mejor que puedo, aunque me cuesta. Expandir un mensaje a través de la salud mental me llena y mucho. Mis grafismos bipolares agitan, hablan y susurran un mensaje de integración, de igualdad, de derechos fundamentales, de superación. El boxeo es un deporte muy duro. Depende de tu entrenamiento para afrontar el día del combate. Si fallas, no hay banquillo para ti, como en el fútbol o en el baloncesto. Si fallas en el entrenamiento o no mides bien tus fuerzas, besas la lona, con todas sus consecuencias. En mi caso veo mi día a día conviviendo con mi condición mental como si fuese un boxeador entrenando antes del combate. Me entreno a diario. Mantengo la línea como puedo con mis paseos. Me levanto de la cama temprano, me echo la siesta, todos los días. Y duermo mis horas por la noche. Tomo mi medicación, socializo a diario, ajedrez, arte, fotografía, escritura, mantienen mi cabeza a punto para el combate de mi vida. Evitando caerme, pues una caída continuada y prolongada en el tiempo podría llevarme a una unidad de agudos. Y esto sí es como el boxeo, cuando pierdes el combate y no te queda otra que reconstruirte de forma cíclica mientras entrenas. Me parece súper bonito también, y este lo veo ya un poco más personal, ¿no? Sí. El otro era más Sí, generalizado. el otro y aquí... era un poco de autoayuda y este más más autobiográfico. Sí, autobiográfico. Vamos, los dos me han parecido preciosos, la verdad. Pues muchas gracias, David, por tus textos y por venir hoy al programa. Sí. Y ahora, como cada semana, vamos a escuchar también una canción del compañero Jesús Andrade. Tenemos un compañero de AFESOL que hace música, toca la guitarra. De hecho la cuña de la entrada de este programa nos la ha hecho Jesús Andrade. Algo de él, sí. Y vamos a escuchar su canción, y aparte nos ha mandado un audio porque, como comentamos la semana pasada, AFESOL ha participado en un festival de cine. Sí, lo sé también.
donde Jesús lo protagoniza el corto y nos ha mandado un audio pues explicándonos un poco su experiencia. Y aparte tenemos una canción que también ha preparado para este programa. Ok. Vamos a escucharlo. Bien. Siempre quisiste deslumbrar como un cometa interestelar. Me atrajiste igual que un imán. Entré en tu campo gravitacional. Hola, buenas tardes a todos. Soy Jesús, el prota del corto y quería contaros cómo ha sido mi experiencia. Pues bueno, primero que nada, para mí esto ha supuesto un reto muy importante porque soy una persona bastante vergonzosa y tímida y exponerme delante de una cámara siempre me ha dado pánico. Así que le he echado ganas y en estos 2 días de rodaje pues me he sentido al principio nervioso, por supuesto, pero a medida que hemos ido grabando parece que le he cogido el cuchillo y todo y me he ido soltando. La verdad que estoy contento por el resultado y he estado muy bien acompañado por mis compañeros que me han animado y han estado ahí apoyándome. Y la verdad que tengo hasta ganas de seguir haciendo más cosillas de estas. Pues ya tenemos en mente alguna idea para otro corto y es una faceta nueva que he descubierto y me alegro de haber podido superar mis miedos y actuar como lo mejor, actuar lo mejor que he podido. O sea que bien. En global, en resumen, quiero decir que eso, estoy feliz de haber participado y estoy bastante motivado con este corto que hemos hecho, entre todos. Pues desde aquí le damos las gracias a Jesús y le seguiremos dando voz a su música en el programa de Travesías. Ahora nos vamos a trasladar a Casares, donde hoy hemos celebrado un evento, la actividad que comenté antes, por la celebración del Día de la Salud Mental. Y vamos a poner un vídeo donde veremos de qué ha tratado, cómo hemos participado de parte de AFESOL. Vamos a verlo. Buenos días a todos, hoy estamos aquí en Casares. Hemos venido porque nos han invitado a realizar una actividad preciosa, que ha sido el Árbol de la Esperanza que tenemos aquí. Todas las personas que han querido colaborar con nosotros, estamos en la calle, en calle Carrera, y hemos puesto una mesa informativa sobre AFESOL. Y todo el mundo que ha querido ha dejado un mensaje precioso. Hay múltiples mensajes y es el Árbol de la Esperanza. Desde aquí, desde Casares, queremos desear un feliz día de la salud mental a todos y mucha salud mental para todos. Bueno, tenemos aquí al alcalde de Casares y a Ana, la concejala, Juanlu. Hola, ¿qué tal? Y yo quiero preguntar, Juanlu, empiezo contigo, ¿tú qué piensas sobre la salud mental, estas iniciativas? Hombre, es muy importante que con la excusa de la celebración de estos días podamos dar visibilidad a un problema que en muchos casos está silenciado y que es importante que
que se visualice, que le demos normalidad y también que aprovechemos para reclamar recursos económicos a las instituciones competentes, en este caso, en aras de que se Ayuden. tengan, de que se tengan efectivamente los recursos que se necesitan, porque a la vista está que cada vez es un problema mayor, que se acentúa más en la población en general y que hay muy pocos recursos. Por lo tanto, la visualización de los mismos y los recursos van directamente relacionados. Bueno, Ani, ¿esta iniciativa cómo surge? Pues mira, nosotros siempre hacemos el acto institucional junto de la mano de AFESOL, y este año, como la efeméride es el día a día, queremos, como bien dice Juan, visibilizar y concienciar a la población, pues hemos intentado en un espacio de Casares que hay aglomeración de personas ahora mismo, que es el Mercadillo, pues intentar hacer una actividad donde participen todas, ¿no? Y tengamos esa conciencia de que todos y todas somos vulnerables frente a estas situaciones, y por supuesto pues reivindicar salud mental para todo el mundo y seguir luchando contra esta lacra. Y como podemos ver, la actividad consiste en que todo el mundo se puede acercar a esta mesa, ¿verdad? Exactamente. Y escribe en una hoja algo que le diría a una persona que lo está pasando mal. Exactamente, la iniciativa consiste, ¿no?, en que tenemos el árbol, ¿no?, donde ponemos la hoja y la gente pues se va acercando y, como bien dices, pues ellos dan su opinión, ¿no?, y de qué dirían sobre alguna persona que lo está pasando mal. Estupendo. Muchísimas gracias. Desde aquí yo también quiero dar una opinión personal. Todo el mundo que se ha acercado a la mesa, por ejemplo, la mayoría de personas, cuando le hemos dicho, ¿qué le dirías a una persona que lo está pasando mal? Y dice, hay tantos problemas, todos. La mayoría de las personas que se han acercado a escribir un mensaje, todo el mundo, o en su casa o personalmente, tiene un problema de salud mental. Hoy en día es algo que está a la orden del día. Yeah. Siempre ha estado. Pero hoy en día como que se habla todavía más y yo me alegro de eso. Yo siempre digo que soy prepandémico, porque como me diagnosticaron hace 25 años, o sea, hay un montón de gente con problemas mentales. Hace 20 años éramos raros, era muy poquito. No se hablaba. No, y había menos. Y yo pienso también... Había más estigma también, sí, claro. Que conforme ha ido pasando también la vida está un poco más complicada y a lo mejor se han desarrollado más enfermedades, pero también yo creo que antes que no se hablaba No se hablaba, había más estigma y había menos medios y menos psicoterapia, arteterapia, y los fármacos no eran igual de efectivos tampoco, ¿eh? También los estudios han avanzado. Avanza muchísimo, es que se han pasado muchos años ya, sí. Y antiguamente a lo mejor alguien, que lo hemos hablado también muchas veces aquí en el programa, la falta de conocimiento o de información, a lo mejor antiguamente una persona con depresión, su madre mayor, sin a lo mejor esos conocimientos, está muy serio últimamente, pero no achaca que tiene una depresión o ansiedad o lo está pasando mal. Yo creo que antes se agudizaba más porque al haber un desconocimiento, como tú dices, se alargaba más el primer diagnóstico, y cuando ya llegaba al facultativo era como muy tarde. Y era más difícil ya también corregirlo. Aparte, creo que hablamos que no había psicoterapia prácticamente, ni arteterapia, ni los fármacos eran muy agresivos. Y no detectábamos a lo mejor, por ejemplo, un niño, hoy en día el TDAH, que hoy en día TDAH tienen muchísimos niños. Antiguamente es muy nervioso, no se concentra. Ya hoy en día le ponemos también es un arma de doble filo, porque en Estados Unidos hubo gente con TDAH que le estuvieron dando antipsicóticos y les destrozaron el sistema. Sí, totalmente. Que ten mucho cuidado también, ¿eh? Y que yo lo he escuchado a lo mejor niños que luego lo han desarrollado, es que es muy nerviosito, es que no se concentra bien, y a lo mejor ese niño que necesitaba ayuda. Exactamente. O lo de los traumas que hemos hablado antes, los niños reflejan mucho en el colegio todo lo que pasa en sus casas también, de alguna manera. La mayoría de los problemas domésticos se han reflejado en el colegio, en la manera de dibujar, de comportarse, de hablar. Los trastornos duales. También. Sí, lo que pasa es que antes las instituciones y la sociedad no estaba tan preparada, ni con tanta información como hay hoy en día. La sociedad en general. La sociedad en general. Entonces el estigma era mucho más potente. Ahora eso se ha ido un poco difuminando, aunque existe el estigma todavía, lógicamente, porque todavía hay muchas barreras y hay mucha gente con muchos prejuicios, pero ya se va abriendo un viso de esperanza, como decíamos con el árbol de la esperanza, ¿no? La verdad es que sí. Una iniciativa muy bonita, la verdad. Y la gente del pueblo ha participado mucho. Todo lo que sea desestigmatizar a cualquier tipo de colectivo marginado es bueno, tío. Sí. Y más esto que... Para desestigmatizar es muy sencillo, simplemente dando información real. Total. No hace falta inventarse un cuento, simplemente decir, mira, estas personas son así, estos hacen así, estos así. Y ya la gente dice, pues mira, pues mi primo también. Ya pasan de tener un estigma a que su primo también...
Y el Cambia. hablarlo también como que te Ayuda. hace que tú te abras también. Por ejemplo, lo de esta mañana, que la gente que se iba acercando a escribir el árbol de la esperanza, Sí. la mayoría ha comentado Tiene algo personal. claro. Digo, también es una forma de que Es que estamos callados y vemos que hay vivimos gente que tiempos no de habla. guerra globales, de hiperinflación, post-COVID. Entonces la gente tiene problemas, tío. Sí. Sí, los problemas cotidianos también afectan mucho. Lo que pasa es que la gente lleva como una máscara cuando trata Sí, con los demás. una máscara. Llevamos una máscara y no mostramos nuestros verdaderos sentimientos para protegernos y no vernos afectados, ¿no? O nos creemos que no es tan grave. Pero nos afecta, nos acaba afectando. Entonces muchas personas interiormente tienen ese dolor o tienen esa pena o tienen ese sufrimiento, pero no lo exteriorizan y lo creen. En ocasiones parece que es una sensación como de debilidad, ¿no? El mostrar los sentimientos cuando no es así. Es decir, muchas veces de ahí me parece a mí que cojea, ¿no? Lo que es la sociedad, ¿no? Estamos como nos falta como una pata de la silla porque realmente no sabemos establecer puentes adecuados para que las personas en un primer momento puedan tener interlocutores que sean tanto la familia como los amigos, y que ese tipo de conversaciones derive en cosas algo más profundas que simplemente decir el día que hace o cómo quedó el Madrid el fin de Pero semana. también el problema médico, porque la psicología y la psiquiatría están en pañales, tío. Totalmente. Yo pienso que tiene mucha falta de recursos. Comparado con la cirugía, comparado con... Bueno, en pañales no, lo que pasa que... Hombre, sí, bueno, yo pienso... desde 100 años. Ya. Y con corrientes muy cambiantes de la cognitiva a la Claro, psicoanálisis. pero es que el problema de la conciencia es un problema que en ciencia hay un gran debate. Hay neurociencia, neurocientíficos, hay psicología de diverso tipo, también tenemos el tú sabes más de psicoanálisis. eso, sí. Entonces, la verdad es que es complicado, pero hay que hacer siempre caso al profesional y a la persona que... Bueno, depende, porque también hay profesionales que hay que cambiar de uno porque no es todo el adecuado para ti. Ya, pero el caso es que en un principio... Yo tuve un psiquiatra en la primera serie de la unidad de agudos que decía que el análisis que me había hecho el psiquiatra del Hospital Psiquiátrico de Valencia no era correcto. Empezó a pegar puñetazos en la mesa y lo que al cabo de 6 meses lo dieron de baja. Hay que también tener cuidado con los terapeutas, tío. Ya, pero si se manda ese mensaje, estamos extrapolando y generalizando. No estamos generalizando, estamos dando una información real. Ya, pero que es un caso particular, Bueno, que no, anecdótico, que no se Bueno, puede anecdótico, extrapolar. Anecdótico. No, ya, pero que vamos a ver. Que a ti te Cuando- afectó. Que a mí me afectó, entonces deja de ser anecdótico. Que yo cuando se me persona. estropea el coche voy a un mecánico. Sí, eso sí. Ahora que el mecánico No, pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero a que cada persona tiene, por ejemplo, a una persona le viene bien las técnicas cognitivas y a otra le viene bien el psicoanálisis y a otra persona tiene. Hay que ver el psiquiatra y el psicólogo que coges también. No, el psicólogo que me toca ya es complejo de Dios. No, yo En no he mi dicho, caso, yo no he dicho eso. No, sé que no me has dicho. Quiero decir que antes que ir a un curandero prefiero ir a un No, psicólogo. yo no hablo de eso. Sí. Sí, pero que quiero Igual decir que cuando Jordi ha que dicho- se supone que son especialistas en lo suyo. Sí. Que Sí. después a nivel personal o a nivel Sí, pero la profesional... corriente ¿no? puede que no será la más indicada para ti. Por ejemplo, Jordi ha dicho, si yo tengo el coche roto voy al taller. Que ahí Claro, le doy la eso sí, razón. eso sí. Que en el Otra taller, cosa es que no, el que en del el taller me pueden tratar mal. No, pero o por me ejemplo, pueden arreglar mal hay el personas, coche. hay personas, Pero eso por- es inevitable. Hay personas, eso es por la vida. ejemplo, que le viene bien mejor un psicoanálisis que una teoría cognitiva. Entonces, si tú vas a un psicoanálisis y eres una persona que no hablas, y a lo mejor no te sirve de nada el autoconocimiento porque tienes otro tipo de trastorno. Y ahí abrimos un melón. Hay muchas conductas, hay muchísimas, Sí. muchísimas tendencias psiquiátricas y psicológicas hoy en día. Antiguamente no. Y eso es como todo, lo que los ejemplos, igual que un niño, su referente cuando es pequeño es el maestro, y hay maestros que son muy buenos, que marcan Claro. positivamente, y maestros que marcan pues negativamente. Claro. Eso es como todo en la vida. En todos los grupos humanos hay siempre... Claro, Buenos y yo malos, no digo, yo no sí. digo que sea el Pero caso por de la eso no hay que psiquiatría, negar, pero por eso no hay que negar tampoco el acudir a un especialista. Yo no he dicho eso, tío. Ah, vale. Yo lo que estaba diciendo es que tienes que saber qué tipo de especialista te viene bien con tu trastorno O y si con tu tú forma de ves ser. que Vale, no vale, te pues está ya para viniendo- aclararlo. No, sí, hace bien, es un debate, tío. Sí, claro. Si ves que a lo mejor no te está sentando bien, pues busca otra opción. Claro, es que yo conozco gente que me dice, ya es que con mi psicólogo no me entiendo y tal, y digo, busca otro. No sigas con el mismo. Bueno, vamos a cerrar el debate, y Jordi, tú como cada semana nos traes también algún texto preparado, cuando quieras. Nos lo lees. Sí, bueno, pues yo en este caso traigo un texto que se titula El buque Economía, de Jordi Casado Sobrepero. Y dice así: imagina la economía como un barco, cuyo avance por el mar representa el crecimiento económico.
Su velocidad en nudos es igual a su velocidad de crecimiento. Las personas que lo tripulan, los marineros o tripulantes, son los agentes o los individuos de la economía, y el escaso agua potable almacenada en el barco es la riqueza o el recurso esencial para mantener vivo el buque economía. Un día, el capitán en el puente se percató de que los cálculos no salían. Con la actual velocidad o crecimiento, el barco se quedaría sin agua potable para la tripulación en pocos días. Sin embargo, existía una solución para evitar ese final trágico o dramático. Si aumentaban el empuje del buque, su crecimiento o velocidad cumplirían y llegarían a buen puerto sanos y salvos. Una vez reunidos los tripulantes y expuesto el problema, muchos negaron esa realidad, arguyendo que el capitán seguramente se había equivocado en sus cálculos. La mayoría negacionista impuso su criterio para estupor del capitán y unos pocos marineros, que veían la inacción como una condena. De hecho, si el barco continuaba a este ritmo, el agua potable se agotaría mucho antes de tocar tierra. Con un tiempo despejado y anticiclónico, en esas latitudes ni el agua de la lluvia acudiría en su rescate. Se hacía forzoso el racionamiento, pero esto terminó de soliviantar a los marineros o tripulantes, que en su mayoría se negaron a racionar el agua, bajo la acusación de que los cálculos estaban mal, y el racionamiento del agua potable del buque tampoco sería garantía de nada. Ante esta cerrazón, el conflicto se agravó, cuando uno de los tripulantes, ante la tensión generada, decidió proponer una fiesta de reconciliación, en la que, entre otras cosas, se aguaría el vino, para darle un paladar más suave. Esto consumiría la mayor parte de las reservas de agua e implicaría un final anticipado. Hoy la Guardia Costera ha encontrado el buque Economía a la deriva, en medio de un mar encrespado. Todos los tripulantes han fallecido, al parecer de deshidratación. El cuaderno de bitácora del puente recoge las últimas palabras del capitán. Decía así: último día que mis fuerzas me permiten escribir. Mi trazo se extingue como mi aliento. No tenemos agua desde hace semanas. Muchos bebieron agua de mar y han enfermado, la mayoría fallecidos. Si hubiéramos hecho caso a mis cálculos, hubiera racionado el agua hasta llegar a puerto. Sin embargo, la mayoría de los tripulantes eligieron ser libres. Y sus lamentos, desde el otro mundo, maldicen la ignorancia y la estupidez humana que tradujo su terquedad en su propia condena. No cometan el mismo error en economía. Me parece también muy original, como todos los que trae, y hoy has cambiado un poco la temática. Sí, es que estaba con una cuestión de economía, que se la comenté aquí al compañero. Sí. Y la verdad es que bueno, la idea era esa, ¿no? Establecer una metáfora, una paradoja. Como en todos tus textos siempre metes metáforas y aprendizaje. Entonces, el texto lo que viene a decir es que la economía va por unos derroteros en el que de aquí a unos años es posible que se pueda producir una recesión o incluso un colapso económico, y que mientras estemos discutiendo cuestiones banales, pues no llegaremos nunca a solventar el problema si no somos constructivos. Totalmente. Entonces un poquito esa es la dinámica, ¿no? del texto. Pero vamos, que surgió por otra cuestión del texto. Si quieres la comento. Sí, coméntanosla. Mira, era porque esto tiene un poco de culpa la inteligencia artificial, y que yo estoy estudiando una serie de materias también relacionadas con la economía, y también tengo conocimiento de informática. Entonces hice un pequeño algoritmo que después lo fui puliendo, y tomando datos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central, de Oxfam y de otras entidades del año 24, pues completé el algoritmo, hice una demostración en una página web en el que se le daba un simulador, y ese simulador te emulaba o te decía el nivel de renta que tendrían las personas, la élite de las personas, la élite de los más ricos, el de la masa en general, el resto de personas, y el circulante de la economía. Entonces se ve una gráfica en la que va bajando hasta que llega a un nivel en que se entra en colapso, ¿no? Y decía año 2030, colapso. Desde el año 2024, 25, 26, 27. Y el 30 se supone que tenemos... Claro, entonces el texto era... Más fenomenales. Claro, el texto era un poco sobre esa realidad,
digo, pues mira, ¿cómo lo puedo plasmar de manera que se pueda entender bien, ¿no? Te ha quedado muy guay. Sí, está muy original además el planteamiento. Pues chicos, el programa de hoy ha llegado a su fin. Gracias por haber venido a los dos. Espero, David, que te tengamos en más ocasiones. Que una vez al mes vendría. Estupendo, cuando quieras, aquí tienes tu casa. Muchas Y a gracias. Iván desde aquí le mandamos un abrazo, que lleva un par de programas que por motivo de salud no ha podido venir. Esperaremos que el siguiente viernes esté bien y pueda estar aquí con nosotros. Perfecto. Muchas gracias también a nuestros oyentes que están ahí escuchándonos, a nuestro técnico Alejandro, y nos vemos como cada semana a las 3:30 en el programa de Travesías. Fantástico. Un abrazo y buen fin de a todos.